Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya estamos acá. Nos dijeron que iba a ser frío y no hace tanto. No hace tanto. Que la onda fría había llegado al país. Bueno, anoche hacía un poquito de frío. Y esta mañana no, por lo menos no sentí yo frío. A lo mejor hoy en la noche hace un poquito, pero bueno, hoy está muy bonito. Está muy soleado, así que con mucha alegría. Levántese si todavía está acostadito. Bueno, a la hora que quiera, después que termine este programa, ya se levanta mientras dígale por allí al cariño de su vida que le prepare un cafecito y el cariño de su vida que se venga a acostar allí junto a usted y hay que oyen este programa muy contentos. O si están desayunando, pues bueno, un cafecito bien caliente y pues listos para lo que digamos en este día y en este programa. Pues hay cosas que uno puede comentar. Primero que nada, pues ya los huehues van a hacer su desfile, pues ya el carnaval no está tan lejos y los huehues son parte de la vida del carnaval. Mucha gente se molesta, incluso hace años, algunos años yo decía, pero ¿por qué se están adelantando y luego por qué se pasan de la raya? La verdad es que uno los puede entender de esta manera. El traje que portan sale bastante caro, cuesta muchísimo dinero. Bueno, claro que hay huevos que nada más se visten como les da la gana y ya, pero el verdadero traje de huehue, de la camada que sea, cuesta mucho dinero, es complicado, lleva pues aplicaciones, a veces bordados, encajes, etcétera, etcétera. Son muy vistosos los trajes de los huehues y bueno, pues hacen lo que pueden por lucirlo y está bien. Realmente el carnaval es una fiesta que en las épocas que se inventó, que es los romanos, pues duraba por lo menos 9 días, ¿sí? Y ahora bueno, la Iglesia Católica no permitió que siguieran estas fiestas, por ejemplo, las fiestas lupercales que se llamaban, o las fiestas dionisíacas o bacanales. Es lo mismo bacanales que dionisíacas, porque al fin y al cabo estaban dedicadas a Dionisios, el dios del vino, o a Baco, el dios del vino. Los romanos se fusilaron a los dioses griegos, nada más les cambiaron de nombre. Así Afrodita se llamó Venus, Palas Atenea se llamó Minerva, el propio Zeus se llamó Júpiter, Hefaistos se llamó Vulcano, y así, cada uno de los dioses. Entonces, pero el más querido de los dioses por la gente común era nada menos que Dionisios, porque Dionisios inventó el vino y le daba con singular alegría al vino. Buenos días, doña Excelito. Hola, muy buenos días a todos. Pues le tenían más aprecio. El que exigía sacrificios decían, chin, no, pues no voy a sacrificar. Pero el que decía, éntrale al vinito, pues con más razón le entraban al vinito, ¿no? Y entonces, en honor de este dios, los griegos hacían las fiestas dionisíacas, que era casi siempre a 9 días de emborracharse en honor del dios. Y luego los romanos pues dijeron que a todo dar, una fiesta padrísima, y se la fusilaron y la hicieron las bacanales. Bueno, el carnaval viene de estas fiestas, de las dionisíacas y de las bacanales, y pues le daban vuelo a la hilacha. Ahí sí le daban vuelo a la hilacha porque normalmente se disfrazaban, se ponían telas que volaban por allá y por acá en los brincos, en los bailes que daban, y por eso se llama darle vuelo a la hilacha. Sí, andar moviendo el pedazo de tela que les quedaba después de andar correteando chinacates, es decir, encueraditos. Así que las fiestas eran muy movidas, muy padres, a la gente le encantaban. Pero a partir de Constantino se formaliza el cristianismo y entonces la nueva organización cristiana intenta borrar estas fiestas.
pues era muy difícil, muy difícil. La gente decía, no, pero ¿por qué no les van a quitar? Y así hubo un estira y afloja, hasta que se permitió que se hiciera una fiesta, pero de un día, nada más, de un día, inmediato anterior al miércoles de ceniza, en donde empieza la cuaresma. Esto es como para darle vuelo a la hilacha, para desahogarse y después entrarle a 40 días de penitencia. Eso se llamó martes de carnaval, porque si la cuaresma empieza el miércoles, pues entonces el martes fue el día de carnaval, y se inventó la palabra carnaval, aunque muchos dicen que viene de carro, y de carro triunfal, etcétera. Para nada. La palabra carnaval viene de carne, que es lo mismo en español, y vale, que es la despedida. Nosotros ya no usamos como despedida el vale, los españoles sí lo usan. Le platican a uno y dicen, bueno, hasta la vista, ¿vale? Vale, y ya, así, y se van. El vale sustituyó, por efecto de los liberales españoles, al con Dios, que usaban los españoles. No decían adiós, decían con Dios. Nosotros decimos adiós. Adiós te encomiendo, adiós te encargo, y eso significa adiós. Ellos dicen con Dios quédate, con Dios me voy, con Dios, bueno, decían, ya no dicen. Ya para todo dicen vale, vale y vale, y vale. Y nosotros usamos la palabra vale en otro sentido, en el sentido de valor, de precio. Decimos me vale, pues quiere decir que no me importa el precio ni el valor. O me vale un cacahuate, entonces ya le pusimos valor, el valor de un cacahuate. O me vale mamá, pues también, ¿no? Eso cuesta más caro, pues la mamá, imagínate. Pero nosotros lo decimos como cualquier cosa. Bueno, el carne vale es la despedida de la carne, el adiós a la carne, es decir, a las fiestas de la carne en todas sus acepciones, a la carne de taquitos, de tortas, de fritangas, de no sé cuánto, y en España pues con más razón, hasta la carne en el sentido pues sexual. Así que una fiesta que dicen es una bacanal, pues sí, es una bacanal. Pero entonces, en algunos lugares, por ejemplo, de Europa mismo, como Venecia, que quizás es el carnaval más famoso del mundo, bueno, no, el más famoso del mundo es el de Río de Janeiro. Pero bueno, en Europa, el más famoso de Europa es el carnaval de Venecia. Y realmente el carnaval de Venecia son fiestas particulares a donde la gente va disfrazada. Sí, hay desfiles de góndolas por el Gran Canal, que es el más ancho de los canales que entra a Venecia, y por algunos laterales, pero normalmente es el Gran Canal. Y ahí van las góndolas disfrazadas. Ya estuve viendo el otro día, apenas, que ya se están preparando para el carnaval, y habían disfrazado las góndolas de animales. Hay una góndola en forma de perro, una góndola en forma de chango, una góndola en forma de cisne, y así, listas para el carnaval, ya están preparándose. Y los disfraces son verdaderamente extraordinarios. En Venecia hay varias tiendas que viven de alquilar los trajes para el carnaval, y ya con eso hacen tanto dinero que aguantan para el año siguiente. Las máscaras son estupendas. ¿Has visto máscaras de carnaval de Venecia? Sí, que bueno, son un poco parecidas, bueno, no parecidas, pero la idea es como las que tenemos también aquí. Sí, bueno, son máscaras, muchas de ellas como antifaces, llenos de lentejuelas, chaquiras, formas extravagantes, nariz muy larga. El caso de la fiesta en Venecia, por lo menos en la época de Casanova, que era el siglo XVIII, era que te disfrazaras tan bien que no te reconocieran. Y entonces procurabas no hablar para que no te reconocieran. Y entonces les hacías lo que no te atreves a hacer con la cara descubierta. Entonces dices, le voy a dar vuelo a mi imaginación y a mis fantasías, y te pones tu máscara y te pones tu disfraz, y nadie dice, qué barbaridad es ese Excel. No.
porque no te pueden reconocer. Si hablas, sí, pero entonces no hablas, haces señas, mueves un abanico, mueves los dedos, etcétera, y bueno, pues la gente dice, ¿quién será? Uh-huh. Y ahí vienen los galanes y dice, a ver, ¿y cómo te llamas? Y no contestas. Y así, ¿no? Entonces se vuelve enigmático y es parte de la fiesta, es parte del rollo. Y bueno, después ya hacen lo que quieren, pero pues disimuladamente, sí, sin saber quién es. Ha habido casos verdaderamente dramáticos en ese tipo de carnavales, porque resulta que alguien va y corteja a la dama que es una preciosidad y que no muestra su cara y para allá, y a la mera hora de la hora dicen, ¡ay! Pero si eres mi hermana, tácatelas, lárgate de aquí, o cosas así. Entonces, pero ese es, digamos, el reto del carnaval. Bueno, el carnaval pasó de Europa a América con la evangelización y los frailes permitieron que los indígenas bailaran y cantaran a la manera antigua en el carnaval. Ellos, felices de la vida, incorporaron a esta fiesta, a esta celebración, a este mitotilistli, para decirlo en la lengua mexicana, los trajes, los bailes, la música de su tiempo. Entonces tomó un carácter muy especial el carnaval de nuestro país. Varía, no es lo mismo un traje de parachico de Chiapa de Corzo que un traje de huehue de Tlaxcala, de Panzacola, por ejemplo, o un traje de carnaval de los coras de Nayarit, o de los huicholes de Jalisco, en fin, van variando, pero todos celebran el carnaval de una manera. Aquí el carnaval se tomó como parte de las antiguas fiestas, de las antiguas ceremonias que se hacían en honor de los dioses, principalmente en el caso del centro de México, al dios Xochipilli. El Xochipilli es el dios, como su nombre lo indica, Xochi bonito, Pili niño, sí, niño bien, niño, ¿cómo le diríamos? Junior, que tiene lana, que es hijo de familia poderosa. Entonces, Xochipilli, eso significa, no niño flor. La palabra Xochi se aplica a las flores porque son bonitas, pero es un adjetivo que significa, o significaba por lo menos en aquellos tiempos, bonito. Se le aplica bonito. Una mujer bonita, mujer se dice sigua, entonces Xochisigua será mujer bonita, ¿sí? Y una casa se dice Cali, Xochicali, casa bonita. Hay una zona arqueológica que se llama Xochicalco, que quiere decir en la casa bonita, o en donde está la casa bonita, ¿sí? No en la casa florida, sino en la casa bonita, es decir, como una casa que estuviera florida, que evidentemente es bonita. Pues los huevos le dieron vuelo a la hilacha y se fueron conformando en cuadrillas, de tal manera que llegó el momento en que la propia iglesia prohibió esas exageraciones, pero no pudo contenerlas. Crecieron, y cuando en el siglo XX cualquiera diría que se borran muchas de esas tradiciones, la de los huevos creció y se volvió tumultuaria. En muchos de los pueblos el carnaval es esperado con gusto, como en España, como en Francia, como en Italia. Entonces la gente baila, canta, y aquí se organizó el sistema de camadas o cuadrillas, le podríamos decir, en donde hay un capitán que llama a sus amigos, llama a los interesados, forman una camada, pues ya diseñan sus propios trajes, se usan máscaras, porque es inevitable que en el carnaval se usen máscaras para andar disfrazados. Uh-huh. Pues sí. Y los huehues diseñaron ya unos trajes extraordinarios. En el caso nuestro ámbito inmediato, pues los carnavales de Puebla son extraordinarios, de la ciudad de Puebla son increíbles, y los de Tlaxcala. Y los de Tlaxcala son una maravilla, pero de veras maravilla. Aquí va a haber un desfile de huehues, mañana hay desfile de huehues,
pero también en Tlaxcala ya están paseándose los huevos por donde quiera. Y claro, el carnaval más espectacular que tenemos a la vista es el de Huejotzingo. Ya también la gente de Huejotzingo está velando sus armas, como ellos dicen, están preparando los trajes, ya fueron a buscar al señor que hace las escopetas, los arcabuces, y bueno, vamos a unos mensajitos. Eduardo Merlo tiene mucho que contar. No le cambies, en un momento regresamos. Estamos de regreso. ¿Has ido al carnaval de Huejotzingo? No he ido al carnaval. Nunca has ido. Había que organizarte una excursión. Nada más que es... yo creo que el gusto del carnaval es para los propios participantes. Los mirones a veces sufrimos bastante porque este uso exagerado de los arcabuces, de las escopetas, pues además de que le ponen una friega al ambiente, es riesgoso, porque muchos de ellos ya pasaditos de copas, bueno, desde que están velando sus armas ya andan bien servidos y pues ya incróspidos, como dicen por ahí, disparan, claro, pocas veces disparan a la persona porque sí la dañarían muy fuerte, pero disparan al suelo y caen los pedacitos de las esquirlitas de la pólvora o levantan las piedritas del pavimento y dañan, sí, llegan a herir o a quemar de plano, y ha habido muchos accidentes y hasta muertos. Entonces, y no hay manera de controlarlos. Ha habido muchos intentos de explicarles, de decirles que son portadores de una responsabilidad al traer estas armas y no las deben usar mal. Y bueno, dicen que sí, pero el alcohol ya les dice otra cosa. Y a veces, pero no son todos, por supuesto. Son unos cuantos, pero por esos cuantos a veces uno dice, no, pues mejor no voy. Mejor me abstengo. Y se queman alrededor de 22, 23 toneladas de pólvora. Eso es una bestialidad. En España se hace, no como carnaval, pero se hacen en las fiestas de moros y cristianos, que, por ejemplo, los moros y cristianos de Onteniente, en Valencia, de Gijón y de muchas otras partes, pues sí, la verdad, también se usan este tipo de armas, y era como Huejotzingo, un tronadero de la patada y una contaminación espantosa. Pero allá no sé qué hicieron, que truenan, pero ya no salen, sale el trancazo, el golpe que produce la pólvora. Ya no, algo hicieron. No lo sé porque nunca lo he investigado, pero lo he visto y me llamó la atención que no provocan lo mismo que los mosquetes de Huejotzingo. Ojalá y alguien lo investigara y les diera la receta para que quitáramos ese problema. Pero por lo demás es hermoso. Los trajes son muy bonitos. Mi favorito, por supuesto, es el de Zacapuastla. ¡Qué hermoso traje! ¡Qué hermoso traje! Y luego, pues las personas que se dedican a hacer los trajes, unos bordados. ¡Qué barbaridad! Pero lo mismo puedo decir de los otros huehues, de los huehues de San Jerónimo Caleras, los de Xonaca, que son muy entusiastas, los de Analco, los de San Baltasar. Bueno, hay en muchos lugares estas camadas, y por supuesto, estaba yo mencionando las de Tlaxcala. Bueno, hasta Cholula ya le copió a Huejotzingo sus huehues y ya tiene sus camadas. Antes pedían prestados a los huehues y venían a bailar felices de la vida a Cholula, pero ya Cholula tiene los propios, que son bastante belicosos, según me dicen, como los de Huejotzingo cuando empezaban. Y bueno, pero ese es el carnaval que ya está a la vuelta de la esquina. Como el carnaval lleva al día siguiente la Cuaresma, bueno, se supone que el carnaval debía ser solo el martes
y terminar tajantemente a las 12 de la noche porque entra la cuaresma del miércoles. Pero ya lo hacen desde mucho antes, para lucir sus trajes, ese es el pretexto. Y tienen razón, porque gastaron tanto que para lucirlo unas cuantas horas, pues no tiene chiste. Uh-huh. La bronca es que después se exceden, y ya casi están en la Semana Santa y ahí andan bailando. Ahí sí ya se les pasó la mano. Pero en fin. Pues, ¿qué tenemos en Museo Paep? Bueno, los invitamos a que conozcan la exposición Rostros del Siglo XIX, la cual, bueno, inauguramos la semana pasada, para que puedan disfrutar de estas piezas, tanto de Arrieta, de Cabrera, entre otros artistas. Y bueno, está abierto de las 9 de la mañana a 5 de la tarde, y todos los grupos de amigos, de familias, de escuelas que requieran una visita guiada o que les gustaría, también pueden reservarla y no tiene ningún costo. Exacto, y les explican. Uh-huh. Hay un retrato de Porfirio Díaz joven, de Porfirio Díaz como estaba cuando participó en la batalla del 5 de mayo, bastante interesante. Bueno, hay dos, pero una es réplica de la otra. Bastante interesante. Y otra de Ignacio Zaragoza. De veras, muy interesante. Es es un retrato que nunca existió. ¿Cómo es que nunca existió? Y ahí está. A lo que me refiero es que Zaragoza nunca posó para ese retrato. Porque el pobre de Zaragoza no tuvo tiempo, ahora sí que de montar en su caballo, pistola en mano se le echaron de a montón, como dice el Juan Charrasqueado. No, Zaragoza, después de la victoria del 5 de mayo, no hizo gran fiesta ni nada que se parezca, ni tenía los recursos para hacerlo. Anduvo organizando la defensa del altiplano en Palmar de Bravo, en esa zona, para evitar que los franceses regresaran. Y tenía razón, pues era un militar serio, responsable. Pero sí, el gobierno federal, el gobierno de Benito Juárez, lo llamaba para hacerle el homenaje, la celebración de la victoria, y él no quiso. Pero tuvo que ir a la Ciudad de México a ver a su familia, porque hacía mucho tiempo que no la veía, y se fue en secreto. No le avisó a nadie, agarró su carruaje y se fue con una guardia muy pequeña. Se fue a la Ciudad de México, era muy pequeña la Ciudad de México entonces, y lo reconocieron. Allá anda Zaragoza, que no sé qué. Bueno, corrió la voz y al rato la gente estaba apiñada fuera de su casa y lo obligaron a salir, a subirse a un carruaje que le iban echando flores, y lo llevaron hasta Palacio Nacional, donde se improvisó una ceremonia en que le entregaron 2 preseas, 2 medallas muy importantes, y que mandaron a hacer hacia pues rapidito. Yo tuve el privilegio de tener esas medallas en mis manos, porque pues también tuve el privilegio de sacar el cadáver momificado de su tumba en el Panteón de San Fernando para que fuera traído al mausoleo donde está ahora acá, y tenía las medallitas, pero eran de muy mal metal, de muy mala calidad, como corcholatas. Pues se ve que no les dio tiempo de montar en su caballo, tampoco a los legisladores, al presidente, y le dieron las primeras medallas que mandaron a hacerlas. Entonces, bueno, pero ahí en el retrato de la exposición está luciendo sus 2 medallas, pero nunca las lució, salvo en la ceremonia esa que fue muy rápida, y él no le gustaban estos festejos, pues salió como pudo, tomó otra vez su carruaje y se vino a Puebla para no descuidar el ordenamiento de defensa de todo el altiplano. Sin embargo, pues murió por una fiebre tifoidea, y ya, por eso digo que no tuvo tiempo de montar en su caballo. Pues ahí está el retrato de Zaragoza, y está el retrato del general Osorno, que también participó, perdió una mano en la intervención norteamericana, y que fue un gran defensor, un gran patriota que ni siquiera conocemos. Bueno, pues ahí está, y tiene una cartela en latín que dice: grande fue en la guerra y no menos en la paz. Sí, está bonito ese lema. En fin,
Hay muchas pinturas. Y bueno, recordarles que estamos ubicados en la 11 Poniente 1914 en Barrio de Santiago y bueno, pueden llegar sin reservación, pero los grupos que gusten o que lo requieran pueden llamar al 246-5854 para dejarnos sus datos y poder agendar su visita. Claro, pues hoy no recibimos llamadas porque no tenemos quien conteste el teléfono, pero porque muchos estar llamando y dicen, no nos contesta, no tenemos, andamos buscando a alguien, ¿verdad?, que nos ayudara con las llamadas telefónicas. Yo ya por ahí tengo alguien, a ver si logro convencerla para que venga a contestarle el teléfono. Pero bueno, ya hicimos la invitación para esta exposición que está de veras bonita, y también agradecemos que nos hicieron caso para la charla con el anticuario Rodrigo Rivero Lake. Fue mucha gente y nos dio mucho gusto. Vamos unos mensajitos. Eduardo Merlo tiene mucho que contar. No le cambies, en un momento regresamos. Estamos de regreso. Pues los huehues ya están listos. Ya quedamos en que los huehues están listos. Ya estaremos hablando de ellos en su momento, con más gusto. Hay mucha información sobre los huehues. Y ya, pero para los que gusten, pues mañana van a andar por el centro. Cada uno trae su musiquita y anda. Y luego piden cooperacha. Está bien, hay que cooperar con ellos porque es una tradición muy bonita y llama mucho la atención. Y Puebla, la verdad, a pesar de todas las salvajadas que se están haciendo con nuestra ciudad, está trayendo muchos turistas. Hay cosas tramposas, por ejemplo, que es lo que se encontraron en los disquetúneles secretos. Es un engaño en muchos aspectos, porque no son de allí ni se encontraron en esos lugares. Pero bueno, a la gente le llama la atención meterse al conducto que era el drenaje, y en el caso del de los Fuertes, pues fue reacomodado, así que no es, en una buena parte fue reacomodado y no es original, así que, pero bueno, a la gente le encanta Fantasilandia. En fin, pero bueno, hay cosas que uno ya no se acuerda. En 1956, por estas fechas, concretamente el 15 de febrero, ¿qué creen? Se inauguró el Acuario y el Museo Nacional de Historia. No me estoy refiriendo al de los Fuertes, me estoy refiriendo al del Paseo Bravo. Uy, mucha gente se estará acordando en este momento. Había un acuario en el Paseo Bravo y ahí estaban los animalitos del mar. Y el Museo de Historia Natural, había por ahí algunas cosas momificadas, unos animales disecados. Todavía queda la casita en el extremo sur del Paseo Bravo, que la agarró el ayuntamiento y la tiene de oficinas, pero mucho tiempo fue el museíto. Y el acuario ahí estaba, incluso había una fuente grandecita con mosaicos. Entonces, esa fuente todavía está, nada más que cortada, ya no es el tamaño que tenía. Era chiquita de todos modos, pero había lanchitas para niños chiquitos, para niños que los trepaban en la lanchita y ahí andaban. Era profundísima esa fuente, tendría como 30 centímetros de agua o algo por el estilo, pero ahí andaban las lanchitas. Pues muchos se acordarán de esas lanchitas. Y claro, pegado a todo esto, al Museo de Historia y al acuario, estaba el zoológico. El zoológico, que eran como 4 jaulas, y en una de ellas estaba el famoso César. ¿Cuántos de ustedes se están acordando del famoso César? Era un león mión. Cuando uno quería hacerle una broma pesada a alguien que no conocía el zoológico, entre comillas, decía, te voy a enseñar un león, es bravísimo, y no sé qué, y no sé cuándo, y lo llevaba ahí, porque entre la reja de alambre y donde uno se paraba había como, pues que será cuando mucho unos 60, 70 centímetros para que no pudieran estirarse a la reja, y ya, pero se paraba, decía, mira, párate aquí y ahorita hazle señas al león y viene y te ruge y no sé qué. Ahí se paraba la gente, la víctima, y entonces venía el César, levantaba la pata y ¿para qué les platico? Una miada.
al pobre inocente que se acercaba. Yo me acuerdo que lo íbamos a torear y corríamos. Y así, pues es que era la atracción. Ya estaba viejito el César, duró muchísimos años ahí en el Paseo Bravo. Pues eso se inauguró en 1956. El acuario y el Museo de Historia Natural, que digo, ya muchos ni se acuerdan. 1956, bueno, pues ya muchos ya no están con nosotros, ¿verdad? Pero bueno, pero muchos sí. Se acordarán. Y más o menos 10 años después, en 1965, por estas fechas, el 16 de febrero, se firmaron los protocolos. Don Rómulo O'Farrill fue la parte, digamos, mexicana, y el señor Hans Baschkis por parte de los alemanes, para que se estableciera una fábrica de automóviles en Puebla. Por supuesto, la Volkswagen, 1965, qué maravilla, hace tanto tiempo, y es ahora pues la industria más importante que tenemos en el estado, pero en este caso me estoy refiriendo a los alrededores de la ciudad. Y también en un día, es decir, como hoy, 18 de febrero, pero de 1926, la gente, nuestros abuelos, y más que nuestros abuelos, sí, nuestros abuelos, los bisabuelos de las últimas generaciones serían tus bisabuelos y serían mis abuelos, despertaron con una terrible noticia. El gobierno federal había instruido a las autoridades federales, por cierto, y estatales, para que fueran a donde hubiera sacerdotes extranjeros y los conminaran a que en el plazo de 24 horas dejaran de funcionar como sacerdotes, y 48 horas para abandonar el país. Era el principio del conflicto religioso que causó tanto daño a este país. Así que, pues sin más, muchos sacerdotes que venían de otros lados fueron llevados a Veracruz, fueron llevados a la frontera norte y pa' Juárez, ahora sí que pa' Juárez, porque desde Juárez los echaron afuera. Y bueno, la gente protestó y todo, pero no pudo hacer nada porque pues la policía, la gente armada, hacía cumplir esta disposición. Terrible. Ya sé que de repente sí nos dan ganas de que algunos curas extranjeros los mandaran a la goma, hoy, nefastos, pero no, ya no estamos en ese conflicto, afortunadamente, sí, pero en fin, pero imagínense, ya después vendría la respuesta de la iglesia diciendo, pues vamos a cerrar los templos, porque además no solo era correr a los sacerdotes extranjeros, sino que permitir que hubiera un sacerdote por cada 10,000 habitantes. O sea, un absurdo. Era parte de un movimiento que ahí sí se estrelló duro, pero provocó un conflicto muy difícil, muy grave, sangriento, en fin, que no es el tema que nosotros estamos. Pero hace 8 días estaba yo hablando de las ciudades muy nobles y muy leales. Sí, y precisamente en el 24 de febrero, no solo es Día de la Bandera, es el día en que Felipe II, que estaba en Toledo, firmó la cédula por la cual Puebla recibía el título de muy noble y leal. Le costó a la ciudad porque no fue de gratis. Se cayó cadáver allí con el señor emperador Felipe II, y dijo, bueno, pues firmo la cédula. Y entonces ya le hicieron la cédula muy bonita, muy alegórica, y pácatelas. La firmó, recibió su lana, y la gente vino muy contenta a decir, ya somos ciudad muy noble y leal, Puebla de Los Ángeles. Ya desde antes, en 1533, el 25 de febrero, o sea, un día después, pero nada más que muchos años antes, ahí Carlos V le había otorgado el título de ciudad, para que la gente sepa, porque estuvimos hablando, pero no dimos las fechas, ahorita les estamos dando 1533, 25 de febrero, como ciudad, y 24 de febrero, pero de 1561, como muy noble y leal ciudad.
de Los Ángeles. ¿Qué te parece? Eso nos ha beneficiado mucho, ni quien se acuerde. Fue dinero tirado a la basura, de veras. Porque bueno, sí, eso suena a prestigio y a todo lo que tú quieras, pero pues realmente a la ciudad le sirvió bastante poco. Pero bueno, seguramente oyó usted que se celebró en estos días, o se va a celebrar, yo no me acuerdo exactamente cuándo es el día, pero tú lo puedes localizar en tu localizador maravilloso, el Día de las Lenguas Indígenas. Vamos unos mensajitos. Estamos de regreso. Pues el 21 de febrero es el Día de la Lengua Materna. La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, decidió dedicar un día para que la gente recuerde a las lenguas originales, a las lenguas antiguas, a las lenguas que dieron fuerza a las grandes civilizaciones y de las que heredamos todos nosotros. Bueno, pues en México hay 64 lenguas indígenas. Sobreviven 64 lenguas indígenas. Había mucho más, pero de veras mucho más, y han desaparecido y están desapareciendo cada día más, precisamente porque en una absurda política que se desarrolló pues digamos desde el siglo XIX, y que el XX no le cantó mal las rancheras, se discriminaban a las lenguas indígenas. Inclusive todavía mucha gente, como producto de esta discriminación, les dice dialectos. No, ese sí es un dialecto indígena. No, dialecto es una lengua que se deriva inmediatamente de otra. Por ejemplo, el español o castellano, el portugués, el italiano, el rumano, el francés, el provenzal, etcétera, etcétera, el catalán, son dialectos del latín, derivan del latín. Entonces, pero nada más es para que los lingüistas, para que los estudiosos de las lenguas entiendan que una se deriva de otro. No quiere decir que una lengua sea superior a sus dialectos, simplemente es la madre y de ahí los hijos se han desarrollado. Así que en el caso de nosotros, las lenguas indígenas no son menos que la lengua oficial de nuestro país, el español, o castellano, se llamaba originalmente porque era la lengua de Castilla y León, aunque León tenía también sus variantes, más bien Castilla, y por eso castellano, pero después se decidió que al ser ya la lengua de toda la península, o de toda la península del Reino de España, se llamara español. Claro, hay una parte de la península que es portuguesa, y por lo tanto no forma parte de España, pero en el resto de España se implantó como lengua oficial el castellano, al que se le dio el nombre de español. Nosotros hablamos español, aunque mucha gente fina diga, es que hablamos castellano. Pues sí, hablamos castellano, pero que ya se llama español. Entonces, claro, una de nuestras lenguas originales es el castellano. La mayoría, bueno, los mexicanos de todo el país hablamos español antiguo castellano, y por lo tanto es parte de nuestra lengua. Pero además, una cantidad de lenguas indígenas, y si se fijaron, para nada he mencionado la palabra idioma, porque en este tipo de situaciones debemos decir lenguas, y así evitamos la discriminación. Idioma y dialecto son lenguas. El español es una lengua, el latín es una lengua, el náhuatl es una lengua, el mixteco, el zapoteco, el chatino, el tojolabal, el mam, el maya de la península, el cachiquel, etcétera, etcétera, son lenguas, y como cualquier otra, tiene su gramática, tiene su vocabulario, en fin, no son menos una que la otra, pero por razones de la conquista, los españoles impusieron su lengua y entonces obligaron a los pueblos a no hablar sus lenguas. Hay un absurdo, terrible, triste, estúpido decreto de Felipe II en 1572 prohibiendo
que se hablen lenguas ajenas al castellano en los dominios españoles. Eso quiere decir que ni los catalanes, ni los gallegos, ni los vascos, ni los valencianos podían hablar su idioma por esta prohibición de Felipe II. Y en América, por supuesto, ninguna de las lenguas indígenas se podría usar, porque el decreto de Felipe II era contundente. Claro, no le hicieron caso, porque era muy difícil borrar las lenguas indígenas. Sobrevivieron las que eran más fuertes, las que tenían más gente que hablaba y que disimulaban no hablarla, pero la pronunciaban en sus casas, en su familia, y oficialmente, bueno, cuando salían a la calle, hablaban la lengua española. Entonces, es una lengua, son unas lenguas muy fuertes las que sobrevivieron. En el caso nuestro, sobrevivieron las que tenían más habitantes, y las más importantes fueron el náhuatl, que se hablaba en todo el altiplano, y el maya, que se hablaba en todo el sureste. El maya en la península yucateca, es decir, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Y las variantes del maya antiguo, en Chiapas, en Guatemala y en Honduras. ¿Sí? Pero, bueno, son las más fuertes, pero hay una cantidad de lenguas impresionantes. Es tan fuerte el empuje de estas lenguas que llenaron de palabras al propio español. Nosotros en México usamos una cantidad de palabras de origen indígena que no nos las imaginamos. En el altiplano, en el centro del país, utilizamos cualquier cantidad de palabras. Doña Birgitte Lander, que es una investigadora extraordinaria, se dedicó a estudiar el náhuatl de una forma extraordinaria, profunda, bien realizada. Nos regala este textito en donde nos damos cuenta de cuánto tenemos de influencia en el idioma. Dice: imaginemos una escena familiar en la casa de un Masehuali, el azteca humilde, la atmósfera de la que proviene la mayoría de los nahuatlismos de tipo familiar. En medio del único cuarto de un jacal, en el suelo de tierra apisonada, arde un fuego en el tlecuil. La leña quema y chichina. Toda la familia está reunida alrededor, la nana, el tata y toda la pipiolera. La hermana mayor está arrodillada enfrente del metate, apachurrando y apallanando la masa del maíz para preparar el nixtamal. El más coconete, el nene, duerme en su hamacatl, hecha de mecates de istle que cuelga del techo. Cada uno que pasa la empuja para que se mantenga en movimiento. La pilmama viene y despierta al socoyote para darle de comer la chichi. El piltontli empieza a llorar. La chichigua o pilmama lo apapacha y pregunta si llora porque tiene coco o porque está chipil. Y después lo trata de callar amenazándolo con que si no se porta bien se lo va a llevar el coco o lo viene a espantar el nahual. Los dos hermanitos, que son cuates, juegan en un rincón con tejocotes y apachichis. Son unos chamacos que te pones. Cuando el hermano mayor descubre su juego y ve que se pusieron bien chamagosos, va y regaña a los escuincles. En este textito no saben cuántas palabras, no son del español. Si esto lo leyéramos en España, nos dirían: ¿qué están diciendo? ¿De dónde sacaron eso? ¿Por qué embarran el español en algo tan raro? Pues sí, porque no conocen estas palabras. Y para nosotros, bueno, la mayoría de los que me oyeron lo entendieron requete bien. Les digo, el Masehuali, el hombre pobre, el que es del campo, el humilde, eso significa Masehual. Y luego el tlecuil, que es a donde está el fuego ardiendo con sus 3 piedras que se llaman tenamachtles. La leña quema y chichina. Chichinar significa quemar, no más que aquí le decimos achichinar, le aumentamos la A, pero chichinar es quemar. Y ahí está la nana, palabra mexicana, la mamá, el tata, también el papá. La pipiolera viene de pipioli, que significa enjambre, pero se le dice por extensión a los muchos niños, la pipiolera. Ahí viene la pipiolera, ya se están perdiendo estas palabras. Y luego la hermana está en el metate es una palabra indígena, apallanando.
Apallanar es apachurrar la masa del maíz. Va a preparar el nixtamal, es decir, es una palabra más. El coconete, pues el niño, o el nene también, está durmiendo en su hamaca. La hamaca, pues es una palabra cubana, no es del náhuatl, pero bueno, también no es del castellano. La pilmama, la que se encarga de cuidar al pili, viene de pili niño y mail mano, la que carga al niño, esa es la pilmama, y despierta al xocoyote. Xocoyote significa brotecito, es lo que brota de una planta, entonces el niño acaba de brotar, es un xocoyote, y le da la chichi. Pues eso ya ni explicación, antes no se podía decir, pero ¿por qué? El piltontli, es una forma de decir a los niños, empieza a llorar. La chichigua es la que lo amamanta, que también se llama pilmama, como ya dijimos, lo apapacha. Apapacha quiere decir lo acaricia. Literalmente apapachar quiere decir apretar con las manos. Eso es apapachar. Y le pregunta si tiene coco, es decir, si le duele o está espantado, o está chipil porque la mamá ya está esperando otro bebé y se siente celoso. Y si no se porta bien se lo va a llevar el coco. Se refiere al cocolistli, la enfermedad terrible que diezmó a la población indígena y que trajeron los españoles. La viruela, ese es el coco. Si no lo va a espantar el nahual es el doble de que la gente tiene, ¿sí? Y luego los hermanitos son cuates. Cuates viene de cohuatl, que significa gemelo en náhuatl, y le gustan los tejocotes. Bueno, eso no tiene equivalente, es una fruta muy mexicana, y dice ya pachichis. Pachichis quiere decir que ya están arrugados, ya están pasados, pues los pachichis. Chamacos viene de chamagua, nombre indígena que indica pegajoso, mugroso, es el chamaco. Tetepones, gorditos, panzones, los chamacos, y les dice escuincles. Escuincle es perro, pero por extensión al niño travieso. Fíjate cuántas palabras de la lengua mexicana, de la lengua náhuatl, seguimos teniendo. Pues en el día de la lengua materna, pues estamos recordando esto, ¿verdad? Yo creo que la gente ahorita está platicando y está aumentando la cantidad de palabras que tenemos de estas lenguas. Y bueno, pues ya, finalmente, nada más recordar que el 24 de febrero es el Día de la Bandera. Ya no sé, bueno, en las escuelas le siguen haciendo homenaje a las banderas, pero ya no se le hace el escándalo que se le hacía, y qué lástima. Porque esa fue la primera forma de estar perdiendo nuestra identidad, y ahora necesitamos mucho más de nuestra identidad, sentirnos verdaderamente mexicanos y no andar lambisconeando todo lo que viene de los Estados Unidos. No me refiero a lo inglés, porque los ingleses son otra, no son peritos en dulce, pero no se parecen a sus herederos terribles. Entonces aquí hay una lambisconería al inglés verdaderamente exagerada. Ya ven, ahora nos están poniendo en el lugar que siempre nos han tenido ellos, y ahí se dan cuenta los lambiscones, que por más que le hagan, nunca los van a considerar como parte suya. Y nosotros, pues ya no los estamos considerando como parte nuestra, así que se están quedando en el limbo, este tipo de gente. La bandera es el símbolo por excelencia de los mexicanos, acompañado del himno nacional, que ya hasta le andan queriendo quitar la letra, pues es cuando más es efectiva la letra del himno nacional. Ojalá y eso nunca suceda. Pero bueno, la bandera, el Día de la Bandera, el 24 de febrero, espero que en las escuelas hagan la ceremonia, y los chamacos, pues como nosotros en nuestro tiempo, le hagamos los honores a la bandera, y nos regresamos a nuestros salones al ritmo de la marcha Zacatecas, que ya ni la conocen. Y ahí sonaba la marcha Zacatecas, y ahí íbamos marchando hasta los salones después de la ceremonia. Ojalá y se siga haciendo esto. Por lo pronto, pues ya se nos acabó el 20. Ixel, muchísimas gracias. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Pues encantados, ya las banderas blancas están encimita de nosotros, les damos la más cordial bienvenida, y aquí estaremos puestísimos, Dios mediante, el próximo sábado.
miles de historias que contar. Lamentablemente el tiempo se agotó. Pero mantente pendiente la próxima semana para escuchar lo que Eduardo Merlo cuenta.